Bienvenidos a EAFIT, bienvenidos a este espacio que es el espacio de la conversación y sobre todo bienvenido David. Un aplauso de todos, dándole la bienvenida a David. Muchas gracias, placer estar acá. Imagínense que David es tan ingenuo que están inquietos de si vamos a tener full casa recibiéndolo en esta conversación, y lo que quedamos fue que los que llegaron fueron los que se inscribieron el primer día, porque nos tocó cerrar inscripción, ojalá hubiéramos tenido un espacio más grande. David, bienvenido a Antioquia, a Medellín y a EAFIT. Y en EAFIT y los que estamos aquí, bienvenidos a una comunidad de saberes y de aprendizaje. Esta es una conversación desde la inspiración, desde la creación, desde la transformación, y se van a dar cuenta por qué. La Universidad de EAFIT, David, tiene en su ADN ese llamado a inspira, crea y transforma. Y un relato como el tuyo, un testimonio como el tuyo, es la materialización de esas tres palabras. Yo le preguntaba a David qué lado se quería sentar en la mesa, si el del inspira o el del futuro, pero yo misma decidí que se sentara del lado del futuro, porque ahí es donde la invitación que nos está haciendo David. Pues para quienes estamos aquí, tú no necesitas presentación, sin embargo, claramente te reconocemos como ese líder que ha provocado desde el emprendimiento, pero desde tu saber en la tecnología, desde la inversión, has provocado ser un ejemplo y un provocador para todos los que estás aquí y para muchos más y muchas más personas que ven en esa historia de la fundación de Nubank, de encontrarnos con su CEO, hablar un poco de esto. Así que bienvenido David, y primero empiezo por saludarte y que nos des un saludo a todos los que estamos aquí escuchándote. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor, un placer poder estar aquí con todos ustedes en EAFIT, en Medellín, en Antioquia. Me recordaba hoy entrando aquí a EAFIT que yo soy un graduado de EAFIT. Yo hice un curso de verano aquí en EAFIT de unas par de semanas. Él es graduado de la Universidad de los Niños. De la Universidad de los Niños, no lo tengo en LinkedIn todavía, pero voy a poner en el LinkedIn el CV de la Universidad de los Niños. Y además, también me acordé que fue la primera clase de programación, fue aquí, de Logo. Había un programa pequeño, tenía unos 7 años, la última vez que estuve aquí en EAFIT. O sea que soy parte aquí del estudiantado y es un placer estar aquí conversando con todos ustedes. Pues David, bienvenido. Esta es una conversación que, digamos, no va a ser sobre Nubank y probablemente no va a ser sobre el CEO de Nubank. Es una conversación sobre el líder, sobre las preguntas y las preocupaciones de futuro, porque lo más llamativo de la historia de David es esas preguntas que se hace sobre el liderazgo, sobre Latinoamérica, el contexto. Siempre nos haces un llamado a que resolvamos los problemas de la región, y bueno, la idea es que hablemos un poco desde esa perspectiva. El líder que hay detrás de todo esto, qué te inspiró, qué sintió. Y voy a empezar por algo. Tú en repetidas ocasiones, cuando uno te escucha en las entrevistas, hablas de un concepto muy bello que es tener mentalidad como del que comienza, del que inicia, ser un outsider, como mirar fuera de la caja. ¿De qué manera ese pensamiento ha nutrido todo lo que tú has hecho, esas iniciativas? ¿De qué se trata ese principio del que tanto hablas, como de pensar siempre como desde la pregunta y no desde la respuesta? No, muy bien empezar ahí. Nosotros, hay un refrán, creo que es japonés, que dice que para el principiante hay muchas posibilidades, para el experto hay muy pocas. Y yo lo viví siendo un principiante tratando de entrar en una industria que no tenía ni idea. Llegué de paracaídas a Sao Paulo, Brasil, vi la industria bancaria, una industria muy conservadora, muy concentrada. Después de tener una experiencia en una sucursal bancaria, que fue una experiencia realmente muy compleja, por no utilizar otras palabras, empecé a pensar que había una oportunidad en ese sector, a pesar que parecía casi imposible por ser un sector tan competitivo y tan cerrado.
y yo iba y hablaba con muchos de los expertos en esa era. Tenía la posibilidad de hablar con varios CEOs de bancos y hablarles de cómo iba la tecnología a cambiar esa industria, cómo iba a abrir barreras, si había la posibilidad en algún momento de imaginarse un banco digital, de la misma forma que en media había salido un Blockbuster y después un Netflix, en e-commerce habían habido un Walmart y después un Amazon, en transporte habían los taxistas y un Uber. Era solo ir cerrando los pasos, darse cuenta que en todas las industrias, en todos los países, la tecnología iba completamente a disrumpir y podían haber grandes oportunidades de reinvención en esas industrias. Y la respuesta que oí, que escuché de los 29 CEOs que en el principio de Nubank entrevisté era imposible, jamás. Nunca se puede competir contra esos bancos, lo van a acabar como cucaracha, son muy grandes, tienen muchos clientes, tienen sucursales, ya hubo un banco que trató de hacer eso en el 99 y falló, entonces por eso es imposible. Una serie de argumentos de por qué era imposible. Y yo iba uno a uno, escuchaba claramente los argumentos, porque no trataba de… Es gente que ha hecho 30, 40 años esta industria, sería arrogante de mi lado decir que no saben lo que hacen. Entonces escuchaba claramente, pero era fácilmente desmontable muchos de esos argumentos. La persona que me decía que ya habían tratado en el 99 y había fallado, pues en el 99 no había internet en Brasil, era muy lento. Entonces lógicamente iba a fallar. La persona que me dijo que el regulador nunca iba a permitir a alguien entrar, pues fui al regulador y fue al Banco Central en Brasilia y le pregunté al regulador y el regulador dijo, por favor, queremos más competencia en esa industria. Entonces, uno a uno fui desmontando esos argumentos y mi conclusión al final es que la gran experiencia que tenía toda esta gente se había convertido en un liability, en una carga y no un activo. Y ahí viene un poco ese refrán, cuando se ha visto, llevan décadas de ver las cosas como son, es muy difícil imaginarse un mundo diferente a lo que uno está acostumbrado. Y hasta tiene sentido, porque en ese modelo existente, ese fue el modelo que ganó, hubo un modelo evolucionario darwiniano donde de varios modelos bancarios, ese fue el que ganó y esos fueron los ganadores. Entonces, el momento en que de nuevo las condiciones cambian, es muy difícil poder ignorar décadas y décadas y décadas de experiencia. Y esa visión ingenua de un colombiano que se aparece en Brasil y piensa que a las personas no les gustan los bancos, entonces deberíamos crear uno nuevo de alguna forma muy ingenua, es lo que permite al final ir cuestionando esos argumentos y teniendo la posibilidad de que se puede reinventar. Y ese fue el principio de Nubank y por eso desde el primer momento llevamos un poco más ese elemento y decíamos que queríamos contratar y todavía queremos contratar gente que tiene la cabeza llena de preguntas y no la cabeza llena de respuestas, porque si contrata uno a alguien que tiene todas las respuestas, por definición es imposible innovar. ¿Para qué traemos a alguien que tiene todas las respuestas si ya lo sabe todo? En cambio, el que no tiene, el que tiene esa mente de principiante, esa mente del niño que está descubriendo el mundo, todas las posibilidades todo es posible y eso es realmente lo que genera innovación, lo que permite la creatividad. Entonces, ese ha sido mucho nuestra visión de contratación, ha sido las personas que tienen más preguntas. Ahora, un error que cometimos, no fue balanceado. Y una de las cosas que nos dimos cuenta, especialmente a medida que escalamos, es que sí se necesitaba gente que tuviera respuestas, que era importante y era fundamental tener también un balance de esa experiencia. Hay mucho valor en la experiencia. Y hay gente de experiencia que es capaz de cuestionarse a sí mismo y se crea una relación de sinergia entre las preguntas y respuestas. Y por nosotros no haber traído suficiente experiencia al principio, pasamos años y años y años reinventando la rueda. Entonces también hubo un error a la hora de balancear el equipo y la conclusión final es, lo ideal es un balance. Al final no es una conclusión es hasta obvio, pero lo ideal es tener esa conjunción, esa diversidad de pensamiento, de experiencias, el principiante que logra cuestionar y el experto que sabe lo suficiente para acelerar el aprendizaje, pero también tiene la capacidad de cuestionarse ciertas verdades que uno puede tener. Uno cuando te escucha pasa lo que acaba de pasar, que tú tienes una capacidad de hacer una reflexión permanente sobre lo que ha pasado, los aprendizajes, decir lo bueno y decir lo que faltó. Y eso es, digamos, un mindset, eso es una forma y un pensamiento que tienes, un pensamiento que se construye en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu búsqueda,
de alguna manera cómo llegaste a decidir que había que emprender, y detrás de eso uno siente un conjunto de valores. Así como hablas de esa mentalidad de principiante, también uno escucha muchas veces como la preocupación y la importancia que le das a la cultura, a la resiliencia, a ciertos valores. ¿Cuáles podrían ser como esos valores que han contribuido a la construcción del liderazgo que has gestionado en este tiempo? Yo antes de empezar Nubank tuve la oportunidad de trabajar con varias organizaciones en servicios financieros. Trabajé para un grande banco en Nueva York, después trabajé para un fondo de private equity en Nueva York y después para un fondo de venture capital en California. Y los primeros dos fueron muy parecidos, pasé de uno al otro y eran organizaciones de mucha alta performance, funcionaban muy bien, gente increíblemente inteligente. Pero cuando llegué al tercero, que es un fondo que se llama Sequoia, fue un choque cultural. Todo era diferente. Empezando desde el primer momento, desde mi primera conversación, el jefe, el dueño, el managing partner me llama y me invita a entrevistarme. Y mi primera entrevista ahí fue con el jefe, no fue con el analista. Y toda la entrevista fueron 45 minutos de discusión donde todas las preguntas fueron básicamente psicologías. Él no quería saber qué había estudiado en la universidad, no quería saber si sabía contabilidad, quería saber cuál era la motivación, qué estaba detrás de ciertas acciones y ciertas decisiones. Y terminé esa entrevista que fue muy extraña y a los 2 minutos saliendo de esa oficina tenía otro email del otro managing partner de la firma pidiéndome que regresara. Y al final tuve la oportunidad de ir a trabajar allá y más o menos al mes y medio me doy cuenta en un momento que jamás en la vida me había sentido tan motivado en una organización. Yo estaba en el MBA haciendo ese momento, estaba en California y estaba viendo oportunidades de inversión en Brasil y Brasil estaba 5 horas adelante. Entonces para yo poder trabajar y hacer el MBA tenía que despertarme a las 4 de la mañana, estar en la oficina a las 4:30, trabajar de 4:30 a 8:30 para después ir a hacer el MBA de 9 a 3 de la tarde para regresar a la oficina y tenía casi 2 tiempos completos. Y no me importaba, era un nivel de motivación que yo quería estar allí, quería hacerlo todo y quería darlo todo por esa organización. Y empecé a preguntar, ¿qué causa? Yo nunca había sentido eso en las otras organizaciones anteriores. Y cuando empecé a dar cuenta de las diferencias de esas organizaciones, me di cuenta que al final lo que unía todo eso era los valores culturales de esa organización y la forma de cómo dan autonomía a toda la gente, cómo todos se veían como socios. Desde el primer momento yo era un intern, me llamaban de socio. En las reuniones de toma de decisiones estaba yo sentado al lado del jefe y me preguntaba qué opinaba yo. Casi me muero la primera vez que pregunta porque no estaba preparado, pero eso ya me hizo darme cuenta que tenía que estar preparado para la próxima. Y al final todos esos elementos culturales fueron la cultura. Y cuando lo hablaba con mi jefe, y ellos son expertos pues, en invertir en empresas y en evaluar empresas, me di cuenta también que era precisamente ellos lo que veían en las compañías. Sequoia fue el primer fondo que dio $1 millón para Steve Jobs empezar Apple. Fueron los primeros que dieron los primeros millones para empezar Google, Facebook, LinkedIn, Oracle, Cisco. 25% de las empresas americanas públicas fueron fondeadas por Sequoia. 25% de todo el market cap americano. Entonces, es impresionante. Y ellos decían que la cultura de una empresa empezaba en los primeros 6 meses de vida por los primeros 10 a 15 empleados. Y si no se formaba esa cultura en ese momento, era muy tarde después realmente cambiarla. Entonces, todos esos aprendizajes de cultura los llevé a Nubank y fue lo primero que hicimos. Teníamos nuestro deck de levantar capital y nuestro deck de cultura. Y en ese deck cultural, con los valores culturales que construimos entre todos nosotros para que todos se sintieran parte, fue casi que la Biblia que todavía utilizamos hoy en día para entender cómo tomamos decisiones, cómo contratamos y realmente es nuestra guía de cómo tomar decisiones. Yo a veces lo comparo con la Constitución de Estados Unidos. La Constitución americana tiene más de 200 años y el americano todavía va a ese documento y ese documento le da el norte a la cultura de más de 200 millones de personas de lo que es ser un americano. Entonces, para nosotros tal vez esa fue la mayor visibilidad, la importancia de esa cultura, de tener claridad en los valores y dejarla muy fuerte al principio para que a medida que vamos escalando, solamente esa cultura consiga escalar y consiga ser la base de esa escalabilidad futura.
Bueno, y dentro de ese ejercicio cultural, había una frase que la voy a citar tal cual como, de hecho es una frase que hace parte de una carta que tú diriges desde la mirada filantrópica, pero que uno la ve siempre en tu ejercicio de negocios, cultural, etcétera, y es: nuestra fuerza motora siempre ha sido resolver problemas grandes y de gran impacto. ¿Qué significa esa frase y eso cómo lo recogemos nosotros dentro del ejercicio? Aquí hay estudiantes, hay líderes estudiantiles, grupos estudiantiles, hay emprendedores, empresarios, aprendices, casi todos con una mentalidad de aprendices como nos invitas a hacerlo. ¿Cómo entender esa fuerza motora de resolver esos problemas y que sean problemas que generen impacto? Yo desde chiquito quería emprender y quería comenzar algo, pero pasaron 30 años y no sabía cómo, no sabía empezar haciendo qué, tuve que seguir ese proceso de trabajar en varias empresas antes de encontrar la oportunidad de sentirme preparado para ir adelante. Pero ese momento para mí fue un momento muy, muy clave, y para mí, cuando reflexionaba y pensaba en lo que quería hacer, era muy claro que quería dedicarme los próximos 20, 30 años haciendo esto. Ya estaba cansado de ir saltando de un trabajo para otro trabajo. Sentía que muchas veces especialmente en las dos primeras oportunidades, sentía que estaba por ahí operando al 80, 90% de mi capacidad, especialmente después de año y medio, la curva de aprendizaje empezaba a caer, y quería ir all in. Quería encontrar un problema donde yo pudiera dedicarme 110%, que requiriera todo lo que tenía, y para eso más valía la pena que fuera algo difícil que algo fácil, porque la energía de hacer algo, de resolver un gran problema o un problema difícil o fácil, iba a ser básicamente lo mismo. Entonces iba a pasar 10 años enfocado en hacer una cosa, tenía que valer la pena que fuera algo grande y no algo pequeño. Y parte de lo que me llamó la atención de hacer algo en banco es que no me lograba imaginar una industria más complicada y competidores más difíciles que lograr hacer un banco desde cero en un país como Brasil, siendo extranjero. Entonces, cuando me preguntaba qué es lo más difícil que logro imaginarme, esa era la respuesta. Y decía, bueno, al menos la probabilidad de éxito es muy baja, pero al menos si intento y fallamos, pues fallé tratando de hacer un banco en Brasil y no haciendo algo pequeño. Y de ese punto de vista también era una forma de motivarme a buscar un problema grande. Y también un poco al final, creo que la frase viene de una visión de todos tenemos los días contados, la vida se pasa muy rápido, en cualquier momento podremos desaparecer, nadie sabe lo que se viene. Entonces, hay que hacer que cada segundo valga la pena, que cada segundo, cada minuto más vale estar enfocado en dedicarse en hacer algo que tenga un propósito y un impacto, y no algo que simplemente pase y al final del día no haya pasado nada. Entonces, para mí, entender que el fruto o el foco de mis energías y motivación es algo que tenga que tener un impacto grande, ese entendimiento es muy importante para darle motivación y darle una concepción y una razón de lo que estoy haciendo día a día. En alguna entrevista te escuchaba que hablabas un poco sobre que el que emprendía, especialmente los latinoamericanos, cuando emprendíamos muchas veces o buscábamos problemas que no eran propios de los problemas de Latinoamérica, pues como el contexto. Cuando hablas de esos grandes problemas, la importancia como de que sean problemas que lo toquen directamente, ¿cómo hacer para no irse uno por lo que uno sabe hacer o por lo que, digamos, son problemas que son más comunes, más generales y que uno los ha podido atender o ha visto que otros ya lo han hecho? ¿Cómo no quedar pegado en esa tentación que da de ir por eso que es un poco más fácil? En esa época en que estaba con Sequoia, la idea era, como mencioné, tratar de empezar Sequoia, ese fondo de Venture Capital en América Latina. Y yo estaba muy motivado porque este es uno de los mayores fondos de tecnología del mundo, de nuevo, ha ayudado a crear una de las grandes empresas. Y tenían operaciones grandes en Estados Unidos, en la India, en la China, pero nunca habían hecho nada en Latinoamérica. Entonces yo pensé que iba a ser algo excepcional para Latinoamérica tener a alguien como Sequoia invirtiendo en nuevos emprendedores. Y pasé 2 años viajando de San Francisco a Sao Paulo, vine a Colombia, fuimos a México, vimos varios países, y después de 2 años llegó un momento donde concluimos
a mi grande pena, que no habían oportunidades, que no habían emprendimientos interesantes. Vimos mucho emprendedor, la mayor parte de los emprendedores están muy enfocados en copiar y clonear la startup americana. Voy a hacer esa startup para Colombia, voy a hacer esa startup para Brasil. Y eran problemas que tal vez el programador americano de Menlo Park o de Palo Alto tiene, y por eso empieza ese startup, pero el latinoamericano promedio no tiene ese problema, tiene otros millones de problemas, y es cuestión de salir a la calle, caminar en cualquier ciudad latinoamericana y ver la cantidad de puntos de fricción y de problemas que hay, problemas de transporte, problemas de educación, problemas de salud, problemas de banco, problemas, estamos llenos de problemas. Entonces eso no tenía sentido. ¿Por qué con tantos problemas locales estaban los pocos emprendedores enfocados en copiar el problema del programador americano? Y esa fue una de las razones al final por las que me gustó enfocarme en banca, porque al menos era un problema local. Era un problema, esa parte de inclusión financiera, los 250 millones de latinoamericanos que estaban por fuera del sistema, era algo local, no es un problema que tiene la gente en Estados Unidos. Entonces, ese tal vez es un poco la concepción, y de ahí han empezado a venir una gran cantidad de emprendedores latinoamericanos que finalmente están resolviendo problemas latinoamericanos. Y ese es el principio de empezar a solucionar, de que el emprendedor sea el solucionador de grandes problemas y no necesariamente esperar que el gobierno lo soluciona, o quedarse uno quejándose que alguien más tiene que solucionar. Es tener las herramientas para uno ser protagonista de la solución de los problemas que existen. Bueno, y hablando de eso, de ser parte de la solución, uno de los temas que te ha movido o te mueve mucho es el liderazgo. Y hablas de liderazgo no solo en lo privado, sino también liderazgo en lo público, cómo desarrollar un nuevo talento, hablas de densidad de talento, cómo se necesita mucho más talento líder en nuestra región, cómo cultivarlo, cómo visualizas ese tipo de liderazgo. Creo que liderazgo es definido de diferentes formas y es bien amplio, pero algunos puntos. Primero, nosotros dentro de Nubank decimos que todo el mundo es líder, y tal vez muchas organizaciones hablan de eso, pero detrás de lideranza está una visión de que todos somos protagonistas, de que nadie es una víctima. Existen muchas organizaciones esta visión que están los dueños por un lado y los empleados por otros, o los gerentes por un lado y los empleados por otros. Y unos toman las decisiones y los otros no tienen decisiones, no están empoderados, y se crea una cultura, de nuevo, de victimización, de que pobre yo, soy la víctima del ingeniero que no me trae los datos que tengo, del data scientist que no me da los sistemas que yo necesito, de mi jefe que no me da el entrenamiento que yo necesito. Y lo que nosotros hablamos mucho en organizaciones es que no queremos esa mentalidad, queremos que todo el mundo se sienta responsable, se sienta dueño y se sienta que tiene la capacidad de ir y resolver problemas. Que si el ingeniero ve que la persona hablando con el cliente lo está haciendo mal, vaya y solucione eso. Tenemos gente de atendimiento al cliente, por ejemplo, que han aprendido a programar en un fin de semana para solucionar un problema del aplicativo. No le pidió permiso a nadie, vio que el cliente se estaban llamando con algo que no quedaba claro, aprendió a programar en un fin de semana y el lunes lo había solucionado. Tenemos gente de analistas que no le llegaba la información formateada de la forma que necesitaba. En un fin de semana, en 2 semanas, aprendieron cómo hacer estructuración de datos, iban y lo hacían ellos. Entonces, es una forma de empoderar a las personas que al final se sientan líderes y sean parte de la organización y se sean dueños de esa organización. Entonces, de ahí creo que viene un poco esa concepción de lideranza. Lo último que diría es, dentro de nuestra plataforma filantrópica que estamos empezamos con una lista como de 100 problemas sociales que teníamos interés en solucionar. Y es imposible tener una lista con realmente solucionar 100 problemas. Hay que priorizar, hay que enfocarse en algunos pocos para poder enfocar. Y la pregunta que siempre nos hacíamos es, ¿cuál es el punto de mayor apalancamiento? Hay muchos problemas. ¿Cuál es el punto en un sistema donde si uno lo influye, crea mayor impacto? Y la forma que hablamos muchas veces, ¿cuál es el mayor retorno filantrópico o impacto social por dólar invertido? Y una de las respuestas, después de pensar mucho sobre eso, es líderes. Un líder en una comunidad logra cambiar la comunidad. Las personas que tienen un liderazgo nato
logran impactar, tener un impacto que es significativamente mayor a la mayoría de las personas. Entonces de ahí viene un poco ese enfoque en lideranza y en entrenar líderes que van a tener un impacto increíble más allá de lo que la mayor parte de las personas logran tener. Bueno, ahorita voy a profundizar en este tema de filantropía porque hablando de problemas, tú has puesto unos focos sobre unos problemas que crees que son relevantes. Bueno, a todos ustedes han visto un código QR para hacer preguntas, aquí ya me han llegado algunas, eso lo vamos a hacer en una tercera fase, entonces me tienen paciencia que ahorita llegamos a ese punto. Vamos a hablar de un segundo, esta primera parte ha sido mucho sobre el liderazgo, esa fórmula o esa manera de comprensión del líder que tú tienes, pero quiero entrar en esta segunda parte en algo que has denominado reinventar todos los negocios. Tú has dicho, hay que reinventar todos los negocios, especialmente en América Latina, y si no lo reinventamos los latinoamericanos, lo van a reinventar otros por nosotros. Y hablas un poco de la llave de cómo la tecnología es como la gran palanca de reinvención de esos negocios. Cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres en este contexto? La tecnología está cada vez más creando las condiciones para reinventar la forma como nosotros consumimos o como producimos cualquier producto o servicio. Y eso ya viene, uno ve por ejemplo voltea a ver en los últimos 50 años, cuáles eran las 10 empresas más grandes en Colombia hace 50 años o 100 años, las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, cuáles están vivas hoy, probablemente 30-40% de las empresas están vivas hoy, el 70% ya no existe. Entonces, no es algo nuevo, ya viene pasando por más o menos un siglo, pero lo que sí viene pasando es que esa velocidad de disrupción está cada vez acelerando, la tasa de aceleración es cada vez más rápida y eso significa que la tasa de cambio en todas las industrias va a ir cambiando, lo que significa de nuevo que las empresas grandes que vemos hoy en Colombia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en 20 años la mitad probablemente no va a existir y van a existir en vez de eso 5 o 10 nombres que hoy no existen, que tal vez van a ser empezados por gente en Medellín, o tuve la oportunidad de estar en Jardín Antioquia esta mañana. Puede empezar en Jardín Antioquia alguna próxima líder mundial en algún vertical. No se necesita nada más que una conexión de internet y acceso a toda la información que existe hoy en internet para empezar a imaginarse y reimaginarse cómo un producto o servicio puede existir. 2 ejemplos también muy claros. Airbnb, si hace 20 años a alguien le hubieran dicho que una de las mayores empresas de hotelería del mundo no iba a tener hoteles y que iba a ser gente desconocida quedándose en la casa de uno, todo el mundo hubiera dicho, es una locura, jamás. ¿Por qué habría de abrirle mi casa a alguien que yo no conozco? ¿O por qué yo habría de quedarme en la casa que alguien no conozco? O Uber, si hace 20 años alguien dice, la mayor empresa de transportes del mundo no va a tener ni un solo carro, la gente hubiera dicho, pero está loco, ¿cómo yo me voy a meter en el carro de un desconocido? En nuestro caso, si alguien hace 10 años hubiera dicho, uno de los mayores bancos de América Latina va a tener 0 sucursales, también hubiera sido parecido, hubieran dicho, es una locura. Entonces, esa innovación viene pasando de formas que es muy difícil preverla, muchas veces nadie tiene una bola de cristal y pasa de formas que es poco predecible, pero puede venir de cualquier lugar y puede salir de cualquier persona. Y eso es lo que nosotros referimos, esa tasa de crecimiento y de cambio. Y tal vez lo último que diría es una de las cosas que al final decimos es, tradicionalmente uno decía, hay un dicho en Estados Unidos que si no está quebrado, no lo arregle. Ya hay que hacer lo contrario, si no está quebrado, hay que quebrarlo para arreglarlo de nuevo, porque el gran riesgo actual, dado esa tasa de cambio tan rápido, es una inercia organizacional. Y volvemos a lo mismo, ese pensamiento lleno de respuestas. Si no tiene sola cabeza llena de respuestas, ¿por qué habríamos de cambiar lo que estamos haciendo si ha funcionado tan bien por tantos años? Entonces es un desafío a las organizaciones tradicionales y hasta organizaciones como nosotros. Yo lo veo en Nubank, tenemos 9 años y la inercia organizacional ya existe dentro de nosotros, ya existe la cabeza llena de respuestas dentro de la organización. Y yo cuando le doy la bienvenida a gente que entra a Nubank todos los meses, les digo, por favor desafíen todo lo que estamos haciendo, desafíenos. Si escuchan ya a la gente que está aquí hace 3, 4 años, díganle ¿por qué? ¿Por qué lo hacen de esa forma? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
para que nosotros mismos logremos continuamente crear esa fricción e ir desafiando esa inercia que se va creando en cualquier organización? Pues hablando de fricción y hablando de romper, hay una cosa que es la educación. Ahora tú tocabas el liderazgo como una palanca transformadora, otro de los ejes, y por eso esta conversación se titulaba Liderazgo, Educación, Tecnología, y es porque reiteradas veces has hecho un llamado a que la educación tiene que, digamos, hacer esa fricción y ese cambio, y también servir al propósito de esa reinvención que hay alrededor del tema de la tecnología. En esas miradas y en esas aproximaciones, porque sé que has sido un estudioso, me consta, de todo el tema de la educación en Latinoamérica, ¿qué estás viendo? ¿Qué es lo que tenemos que friccionar? O sea, ¿cómo friccionar? Sí, lo que nosotros vemos es cuando pensamos en cuál es el cuello de botella de nuestro crecimiento, qué es lo que nos inhibe crecer más rápido, hacer más, ir a otros países, ir a otros productos. No es oportunidad de mercado porque el mercado es gigantesco. No es capital porque, especialmente en los últimos años, había muchísimo capital. Es talento. Ese es el cuello de botella. Es gente que sabe hacer software y gente que sabe hacer y desarrollar productos de la forma como lo hacemos. Y eso nos llevó a entender que ese es el gran desafío que tenemos hoy en América Latina, porque si la tecnología crea las condiciones para reinventar todas las industrias en todos los países, eso va a ser básicamente reinventado por software. Y hay muy pocos programadores. Y lo interesante, y tal vez la parte de lo que estuvimos hablando antes, eso que todavía me cuesta entender, es por qué eso no queda claro en la gente que está graduando de los colegios hoy y están escogiendo carrera. Tú me dijiste, es que tú no te gustan los abogados o los administradores. Yo, no tengo nada con los abogados o los administradores, pero algo está equivocado si hay 10 veces más abogados que programadores de sistemas, dado lo que se viene en los próximos 10 años, dado que todas esas industrias que están allá afuera van a ser reinventadas por programadores, y ahí está el cuello de botella, no deberían haber hoy 10 veces más graduados de ley que programadores de sistema. Inicialmente pensábamos que lo que faltaba era oferta, el problema está en la parte de oferta, las universidades no estaban ofreciendo. No es un problema de oferta, las universidades ofrecen, es un problema de demanda. Todavía la gente de 17, 18 años no entiende que para allá va el mundo y que en un programa de programación eso los puede cambiar. Dar un último ejemplo en este punto. Mi esposa empezó una ONG en Brasil que enseña específicamente a mujeres a programar, mujeres de bajos recursos que no fueron a la universidad, que no tienen mucho acceso. Y es impresionante ver, he visto algunas hojas de vida o LinkedIn de mujeres que pasaron 20, 30 años con trabajos bastante complicados, bastante difíciles, que pagaban un salario mínimo o menos del mínimo, entran a Reprograma, como se llama, las entrenan por 3 meses, y son inmediatamente contratadas por Banco Itaú, ganando 6 veces lo que ganaban. Es una aceleración impresionante, ese es el punto del sistema donde hay mayor impacto. Entonces, esas oportunidades son aberraciones en el mercado y son lo que se llama como arbitrage, es una oportunidad de arbitraje y la gente no las está viendo, no las está identificando. Y esa es una curiosidad de mí, ¿por qué más gente, especialmente en Latinoamérica, no las identifica? Entonces, ¿qué pasa al final del día? Que todas esas industrias se van a reinventar, pero si no son nuestros ingenieros latinoamericanos, nuestra gente en Colombia haciéndola, pues básicamente de aquí a 10, 20 años habrá nuevas empresas en toda Latinoamérica, pero serán empresas chinas y americanas. Básicamente, la economía será controlada por empresas americanas y chinas que entendieron que para allá iba el mundo y han venido aquí a servir todas esas industrias y seremos básicamente parte de un sistema global donde nosotros no tendremos necesariamente control de la forma como la economía viene construyéndose. Bueno, esa es una de las líneas que te quería preguntar y es, hay como una triada en tu conversación que pasa como personas, problemas, tecnología, porque también te escucho mucho insistir en que todo lo que hacemos es tocado por personas y como a la gente a veces le da el susto la tecnología porque aparentemente la revolución tecnológica, la revolución digital va a acabar o va a destrozar trabajos y las personas, pero a la vez uno
estoy hablando con el CEO del banco digital más grande y a la vez él me dice, todo pasa por las personas. ¿Cómo hacer esa combinación entre tecnología, personas y problemas? La tecnología por sí sola no tiene ninguna aplicación y la tecnología por sí sola no necesariamente resuelve o se enfoca en el problema que tiene que ser solucionado. Entonces realmente al final son las personas que tienen ese dolor, son las personas que tienen un problema entrando a una sucursal bancaria y deciden que van a empezar un banco, o personas que no logran encontrar dónde quedarse en una conferencia y empiezan una empresa, que logran utilizar la tecnología en función de la resolución de esos problemas. Y las condiciones aptas para creación de tecnología, eso es tal vez otra parte que ha cambiado mucho, son muy diferentes a las condiciones aptas de la forma que se solucionaban problemas hace 30, 40 años. Las organizaciones tradicionales eran organizaciones sumamente jerárquicas, donde la persona, el jefe, tenía todas las respuestas y decíamos por allá y todo el mundo iba para allá. El mejor ejemplo es casi que un ejército, eran organizaciones que estaban optimizadas para ejecución en ciertos problemas, donde la creatividad no era necesariamente tan importante, pero la eficiencia operacional era más importante. Y ese tipo de organización ya no funciona cuando queremos crear un ambiente de creación de software o cultural, donde la innovación y la creatividad es más importante. Entonces, de ahí vienen sistemas organizacionales mucho más horizontales, donde no existe jerarquía, donde el jefe no tiene todas las respuestas y la responsabilidad del jefe es traer e identificar gente que se va a sentir increíblemente motivada, como yo me sentía en ese trabajo, que va a crear la solución que muchas veces no es realmente predecible. Entonces todo termina siendo muy direccionado a esa diferente forma de cultura organizacional. Bueno, una de las razones por las cuales es tan atractivo tener una conversación contigo, y prueba de esto es las personas que vienen a escucharte, pues uno, pues claramente el éxito en los negocios y en conocer uno a alguien que tenga digamos, logre materializar sus sueños. Dos, lo inspirador que es ese llamado que haces a la reinvención y demás. Pero hay una cosa muy importante, muy llamativa, que es tu filosofía. O sea, no solo recientemente, sino desde hace un buen rato, cada vez que escucha uno sobre David Vélez, no solo lo escucha como el líder de Nubank, de tecnología, sino que hay un tema muy importante alrededor de la filantropía, una pregunta como por ¿qué hago en vida, con el éxito, cómo lo devuelvo a los problemas de impacto? Y de hecho, tu esposo y tú pues, son parte de un movimiento de filantropía alrededor de poder entregar o devolver en ese sentido como parte del éxito y de los resultados de los negocios. ¿Cómo ha sido digamos, qué los mueve filosóficamente para pensar o ser tan audaces en ese mensaje de no solo tener éxito, sino que eso se vea reflejado en impacto inmediato también en el contexto o alrededor de lo que hacen? Sí, la filantropía para nosotros es algo relativamente nuevo, no era algo del que sabíamos. Creo que el motor inicial, como lo decía antes, era un motor de querer crear impacto, de que nuestro esfuerzo y nuestra energía tuviera un impacto en la sociedad y pudiera resolver problemas. Y de ahí el vehículo que escogimos fue Nubank, viendo Nubank como una gran oportunidad de crear un impacto gigantesco en la sociedad. Por dos lados, por el lado de traer más competencia a un sistema bancario donde no había tanta competencia por muchas décadas, y si logramos hacer ese sistema más eficiente, toda la sociedad iba a recibir parte de ese valor. Y por otro lado, llevar servicios financieros más baratos y más dignos, con mejor experiencia para 100% de la población, especialmente para gente que nunca tuvo acceso a servicios financieros. Entonces, por mucho tiempo la visión fue queremos impacto y la forma de crear impacto es creando empresa, el sector privado, y el sector privado tiene una gran capacidad de resolver problemas. Nosotros somos grandes, realmente grandes, creemos grandemente en el capitalismo. El capitalismo tiene una mala reputación hoy en día, y voy a explicar un poco eso, pero en sí el capitalismo es la forma, las empresas capitalistas, el sistema capitalista ha funcionado muy bien para resolver grandísimos problemas, y de alguna forma nosotros vemos Nubank como un motor que ha podido resolver problemas para
empleados, creado nuevas culturas, hemos salvado más de 10 billones de dólares de tarifas y de comisiones que nuestros clientes hubieran pagado a los bancos y hoy están en el bolsillo de ellos, siendo invertido en salud, siendo invertido en educación. Pero tal vez hace un año más o menos, fuimos levantando más capital y el número y la evaluación de la compañía fue creciendo y creciendo y creciendo y más ceros y más ceros y más ceros. Y un día nos despertamos y nos dimos cuenta que la participación que teníamos era un número enorme y eso creó como una gran reflexión de qué significa esta cantidad de dinero, qué podemos hacer con esto, siguiendo un poco ese camino de cómo podemos utilizar esto para crear impacto. Y ahí pasamos por como un proceso decisorio y hicimos una carta donde tratamos de mostrar nuestro algoritmo y es básicamente este. Primero, todos tendremos un final. Y nadie logra, mi papá dice eso mucho, nadie se lleva nada para la tumba. Andrew Carnegie, un filántropo, dice que el que muere rico muere en desgracia. Y es un poco fuerte, pero tiene razón, porque qué pérdida de oportunidad morirse con un montón de plata en el banco, habiendo tantas oportunidades para ayudar a la gente. Entonces, primero, todos tenemos un final y no nos podemos llevar nada para ningún lado. Segundo, hay un límite de consumo. Nadie se puede poner 2 pares de zapatos al mismo tiempo. De pronto nos podemos poner 2 camisas, pero no se puede poner 2 pares de zapatos, y mi amigo Rodrigo lo sabe bien. Pero entonces llega un punto en que y nosotros no necesitamos mucho para vivir y no necesitamos grandes lujos, entonces hay un límite. Tercero, una de las grandes obsesiones de nosotros es crear una cultura familiar. Tenemos 4 hijos pequeños donde ellos tengan que luchar para conseguir lo que quieren, porque cuando nosotros pensamos en lo que nos ha creado carácter y autoestima, es haber poder luchado y que las cosas fueran difíciles y poder conseguido. Esa lucha crea carácter y darle un montón de plata a un hijo es la forma más rápida de destruir carácter. Puede ser, tal vez estoy exagerando un poco, pero somos obsesionados en que la vida no sea demasiado fácil para ellos y que tengan desafíos, que tengan que pelearla, que tengan hambre de superación y que al final eso les va a crear una vida de más impacto. Entonces, si no nos llevamos nada para ningún lado, si no hay un límite de consumo, si no queremos dejar eso tanto para los hijos, y finalmente es solo salir y ver tanto problema social que existe, y además estando tan cerca de la tecnología va a solucionar muchos problemas, pero va a crear también un grande problema de desigualdad, que cada vez es más grande y es más obvio. La conclusión de ese algoritmo es que hay una gran oportunidad de darlo todo y ahora, y rápido, porque también ese sentido de urgencia debe ser ya. La gente tiene hambre ahora, la gente necesita educación ahora, la gente necesita un impacto y una ayuda ahora, no de aquí a 10 años, no de aquí a 30 años. Si se hace ahora, los efectos de eso es un compounding effect. Y de ahí viene un sentido de urgencia grande de tratar de empezar ahora y no de esperar a uno retirarse, tener 70, 80 años y ya tal vez no tener la energía o la motivación o las ganas de hacer las cosas. Entonces, es un malabarismo tratar de hacer las cosas en este momento. Hemos tenido el gran lujo de poder reclutar un equipo muy bueno, chiquito. Cristina Daniel está aquí con nosotros y nos ha ayudado muchísimo. Estamos tratando de responder la pregunta, dado que hay 100 problemas, ¿cuál es el punto de mayor impacto? Tratando de ser muy enfocados y tratar de ver cómo podemos invertir. Y ahí el resultado hasta ahora de ese proceso de investigación ha sido lideranza, y hablamos ya por eso, y la segunda parte, educación, siendo educación uno de esos puntos de arbitraje donde la gente puede salir y cambiar su nivel de oportunidades. Entonces ha sido todo un proceso de ver qué hacemos con francamente, algo que nos ha pasado, que nos sentimos con mucha suerte, mucho privilegio, y estamos apenas aprendiendo cómo hacerlo, pero queremos hacerlo ya y queremos hacerlo rápido. Pero lo que me consta es que la mentalidad de emprendedor la tiene igual de marcada en la filantropía. Han sido estudiosos, buscando los problemas y algo que me han enseñado los emprendedores que ha sido como ese sentido de hambre, de carencia, de urgencia de hacer las cosas.
Bueno, yo voy a dar paso a las preguntas porque es que tengo un buen número de preguntas. Voy a empezar por acá. Una primera pregunta es, David, para ti, mirando hacia adelante y hacia atrás, ¿qué es ser exitoso en la vida? Yo creo que primero hoy en día y el punto que más me obsesiono es crear una buena cultura familiar, tener 4 niños que crezcan con buenos valores y que sean gente productiva en la sociedad. Para mí la familia es muy importante y eso se ha vuelto una prioridad bastante importante. O sea que eso sería una gran parte del éxito. Y segundo, creo que tenga algún sentido, que lo que uno hace que los días no pasen y uno voltea a ver para atrás y se dé cuenta que todo lo que uno hizo no tenga sentido. Creo que Jeff Bezos de Amazon lo dice mucho. El framework que él utiliza para tomar decisiones es ¿qué sentiré yo cuando tenga 85, 90 años y piense para atrás? Si hago esta decisión, ¿estaré contento que la hice o tendría un sentido de que debería haber tratado por lo menos a pesar de haber fallado? Y para mí es eso, esas oportunidades que están al frente que tenemos es tratar de que funcione. Y si no funcionan algunas de ellas, bueno, por lo menos tratamos, pero que al menos tengan algún sentido, que tengan el potencial de crear algo de impacto y que en algún momento que estaremos allá en esa cama en 40, 50, 60 años, voltee a ver uno para atrás y diga uno, bueno, por lo menos tratamos y creamos, hicimos algo que tuvo sentido. En esa misma dirección de liderazgo hay 2 preguntas. Una, ¿cuáles son tus 3 libros favoritos? O sea, 3 libros que te hayan marcado y una persona o un emprendedor que te haya inspirado. O sea, ¿qué te ha inspirado? Ya sea en literatura o en ejemplo, ¿qué te inspira? Bueno, el libro que más he leído y releído es 100 años de soledad. O sea que ese no entra tal vez en la parte de emprendimiento, pero me fascina Gabriel García Márquez y a mí no me gusta leer muchos libros de negocios, me aburro, sinceramente me aburro y trato de leer varios libros de negocios y no es lo mío. Entonces ese sería el número 1. Número 2, hay un libro que se llama The Billionaire Who Wasn't, el billonario que no fue, que es mi gran fuente de inspiración, de ahí viene mucho esa visión de filantropía, que es un irlandés llamado Chuck Finney. Chuck Finney fue el fundador de Duty Free Shoppers, el que inventó eso cuando iban a los aeropuertos, que están esas tiendas. Y es una historia sensacional porque Chuck vendió Duty Free Shoppers en los 80 y pasó básicamente 30 años alrededor del mundo haciendo filantropía. Creó universidades en Vietnam, creó hospitales en Estados Unidos, ayudó y contribuyó al proceso de paz de Irlanda. Es una de las historias de vida más impresionantes. Y él decía, la meta de él era darlo todo en vida, era por qué esperarlo, hacerlo ahora. Y tiene una frase que yo me identifico mucho que dice, quiero que mi último cheque rebote. Alguien que tenía billones de dólares y está todavía vivo al punto y su último cheque va a rebotar. Entonces justamente viene ahí, volviendo a lo de Andrew Carnegie, el que muere rico muere en desgracia. Él logró la capacidad de impacto que hizo por tantas décadas, es algo realmente inspirador. Y finalmente, los libros que sí me gusta, he pasado mucho tiempo leyendo sobre cripto. Hay un libro que se llama The Bitcoin Standard, lo recomiendo muchísimo. Creo que el Bitcoin, soy un Bitcoin fan. No soy necesariamente un crypto fan, pero soy un Bitcoin fan. Hay una gran diferencia entre esos dos. O sea que es una lectura muy interesante sobre lo que puede venir en el sistema financiero global. Y otro que se llama Principios de una crisis económica de Ray Dalio, que también explica cómo las diferentes fases desde el siglo XVI hasta ahora vienen pasando y es posible que estemos en un momento donde viene una crisis bastante importante y es bastante histórico. Así que tal vez esos 4 libros muy diversos entre ellos, pero lo recomendaría bastante. ¿Y algún emprendedor que te inspire? ¿O te haya inspirado? O sea, creo que nosotros desde el principio nos hemos inspirado un poco de cada uno de esos emprendedores grandes. Chuck Finney es un gran emprendedor que me inspiró mucho en la parte de filantropía. Jeff Bezos en Amazon, estudiamos muchísimo a Amazon al principio en la forma como ponían a su consumidor y eran obsesionados por el cliente.
Entonces es una cultura que estudiamos muchísimo, de Jeff Bezos específicamente, Reed Hastings de Netflix, la cultura de Reed. Ellos fueron los que hicieron ese deck de cultura, es una cultura de mucha autonomía, autonomía con responsabilidad. Entonces también lo vimos bastante, lo admiramos bastante. Estudiamos mucho Walt Disney y la experiencia de cliente, cómo uno crea una experiencia mágica. Es impresionante Disney cómo ha conseguido recrear esas experiencias para la gente y es algo que nos hemos inspirado mucho y hemos tratado de recrear. Pues aquí vienen unas preguntas que son para el emprendedor y el hombre de negocios. Y es, ¿a qué sector le prestarías más atención si estuvieras empezando de nuevo? O sea, si no te hubieras ido por los bancos, ¿en cuál sector crees que estarías prestándole mucha atención? Porque además conecta con otra que me dice, ¿cómo te ves en 25 años? ¿Te ves en la misma industria, trabajando más allá de la jubilación o cambiarías de industria, te reinventarías? Yo creo que los sectores que tienen mucha influencia en la gente y donde hay grandes problemas son los sectores que me llaman mucho la atención. Entonces, primero, educación, dada la gran carencia de educación, la gran carencia de acceso, el impacto que una buena educación puede tener en la gente y cómo la tecnología puede cambiar esa industria, es algo que nos apasiona bastante. El sector de salud es impresionante, a nosotros me causa una impresión muchas veces ver en los sistemas, básicamente solo un 20% de la población en Brasil, donde nosotros vivimos, tiene acceso a salud privada, el 80% es pública, y es doloroso ver cómo la mayor parte de la gente del país espera un año, año y medio por una cirugía. Cuando tienen un cáncer, cuando tienen un problema, y esperan año y medio para poder ser tratados. El nivel de dolor que significa tener una falta de acceso a salud digna, a salud buena, existe una carencia enorme. Y el último industria es el sector de telecomunicaciones. Me parece Telecom muy parecido al sector de bancos, son sectores que son muy concentrados también, son 4 o 5 industrias de telecom que dominan el mercado, lo que significa que hay falta de acceso, lo que significa que muchas veces hay falta de experiencia del usuario. Es un telecom y acceso a internet, básicamente soy casi que un derecho humano, entonces esas industrias me llaman mucho la atención. En términos de qué me veo a hacer 20, 25 años, pasé por un tiempo donde estaba haciendo mucha inversión de ángel y completamente paré, porque me he dado cuenta que yo no logro multitask. Yo necesito estar enfocado y pensar en una cosa y hacerla bien. Entonces paré de invertir, no creo que tendría las ganas de empezar una nueva compañía, no tendría la energía. Yo a veces digo que desde que empecé a emprender, duermo como un bebé, me despierto cada 3 horas llorando en pánico en la cama. Sé que vas a decir que mucho y profundamente. Llorando en pánico. Es una jornada de mucha demanda, es brutal, es absolutamente brutal hacer el costo psicológico de eso es gigantesco y no tendría la capacidad de empezar algo nuevo. O sea que si en algún momento hago algo diferente es utilizar más tiempo libre, leer mucho y pensar en estos otros problemas que hemos discutido. Bueno, y aquí hay una pregunta para alguien que al comienzo nos ha dicho que debe pensar uno como un principiante, debe reinventarse, y la pregunta es, ¿cuál fue la última vez que viste el mundo de una manera diferente? ¿Qué pasó? ¿Qué viste y qué te hizo sentir? Qué buena pregunta. Esa es la frase con la que uno va ganando tiempo. Qué buena pregunta. Sí. Esta mañana tuve la oportunidad de estar con mis tíos y con el gobernador en Jardín y nos recibió toda una comitiva, una banda, el coro de los niños, la música y tuvimos la oportunidad de sentarnos y ver unos 10 emprendedores de café, de chocolate, de dulces y la pasión de esta gente por el emprendimiento que estaba haciendo y el potencial que tienen es increíble. Es increíble y eso es en el medio de Antioquia, del sureste antioqueño y para mí eso fue una nueva visión, era algo que no veía, primero por las raíces que tengo por allá con Antioquia y con Medellín, haber podido pasar en la mañana sobrevolando el departamento y viendo lo bonito que es y haber podido compartir con tanta gente esta mañana fue algo muy especial, pero segundo, ver el deseo de superación de esta gente y ver
al final lo que hablamos mucho en nuestra plataforma filantrópica, lo importante que es la oportunidad para la gente. El gran problema que nosotros discutimos mucho es que las condiciones y el lugar donde nacemos básicamente predice cómo nuestra vida va a evoluir. Es muy predecible en Latinoamérica. Si yo sé que nazco en Medellín en estas condiciones, logro trazar mi vida completamente. Pero si sé que nazco en el Chocó o en el Amazonas o en algún lugar sin oportunidades, también logro predecir cómo va a ser esa vida con mucha gran capacidad. Y es muy injusto, porque nadie escogió dónde nace. Entonces, cuando veo a estos emprendedores haciendo el café, digo, lo que muchas veces necesitan es oportunidad. Si logramos abrir todas esas oportunidades para todo el mundo, la gran cantidad de potencial que puede ser despegado es enorme. Y si no, qué lástima todo el potencial que se pierde. Pues David, aquí tengo la última pregunta. Yo sé que quisiéramos y podríamos quedarnos un muy buen rato hablando contigo, pero ya el tiempo va pasando. Y primero empieza con algo que creo que traduce lo que muchos de nosotros sentimos cuando te escuchamos, y dice así: primero, expresar mi admiración, más que por el CEO o el co-founder de Nubank, sino por David Vélez. Y en ese sentido quisiera saber qué impulsa a David Vélez a seguir construyendo empresa y a seguir como reinventándose. De alguna manera nos has dado pistas, pero esta es la oportunidad como para que nos des el mensaje final, David, a todo este auditorio que te ha escuchado encantado. Creo que vuelvo a lo mismo, es un sentimiento como de que los días están contados, el reloj está sonando y cada día tenemos una decisión de hacer algo que mueva la aguja o que no. Y dada la oportunidad que todos tenemos de estar aquí, el set de oportunidades que hemos tenido, qué bueno utilizarlas en la dirección correcta y qué bueno utilizarlas en algo que haga sentido y no en algo desperdiciado. Tal vez la palabra que más me obsesiona y más miedo me da es desperdicio. Qué lástima un desperdicio de una vida. Entonces creo que eso es lo que me motiva, es tratar de realmente, continuamente, tratar de entender cómo invertimos nuestro tiempo y nuestra energía en algo que haga sentido y que tenga algún tipo de contexto. Pues David, hoy nos has dado un lujo de conversación donde hemos pasado de esa mentalidad del que empieza, de los inicios, pero ese balance entre las preguntas y las respuestas, que es una buena forma de visualizarlo. A veces uno se va como a los extremos. Nos has hablado de la importancia de los valores, del talento, del liderazgo, de la educación y de la tecnología. Pero detrás de eso, sobre todo, lo que nos has permitido ver es la mente y el corazón de un ciudadano del mundo que tiene preocupaciones de fondo por lo que pasa en el lugar y en el territorio que habita. Solo quiero terminar con algo. Tú hace rato no venías a Medellín, hoy tuviste la oportunidad esta mañana de recorrer o de visualizar Antioquia, de ir a Jardín. ¿Qué se siente llegar a esta tierra y ver este cariño y todas estas personas que sienten una profunda admiración? ¿Cómo te has sentido en este encuentro y en esta visita desde otra visión aquí a Medellín y a Antioquia? Es un sentimiento muy especial, un sentimiento casi que indescriptible, como del foráneo que regresa a su casa después de décadas y décadas de estar vagando por el mundo. Esa es la persona que regresa a un lugar donde lo recibe con brazos abiertos y donde quiere pasar más tiempo. Entonces se siente muy bien y me siento muy agradecido del cariño y de la bienvenida que he recibido en estos 2 días, y espero que sea el primer día de muchos otros días donde podré estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues yo les invito a que le demos un aplauso a David. Gracias. David, gracias por permitirnos conocer un poco más de tu historia, pero sobre todo, y te lo digo como rectora de la universidad, una de las grandes preguntas que uno tiene cuando lidera un proyecto educativo y lo
digo yo como rectora de AFIT, pero acá hay el rector de un colegio y hay rectores de otras instituciones. La gran pregunta que uno siempre tiene es cómo acompañar a despertar la voz de nuestros estudiantes y que esa voz esté en el lugar donde se toman decisiones. Y tú hoy nos has dado unas pistas extraordinarias, así que gracias, y que ese proceso, esa triada de educación, tecnología y liderazgo se materialice en un futuro como el que tú nos pusiste en el titular del Colombiano. El futuro también puede ser nuestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes, muchas gracias.